Hola a todos. ¿Hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. Y empezamos con las propiedades de los compuestos iónicos. Van a presentar elevados puntos de fusión y ebullición. Por tanto, van a ser sólidos a temperatura ambiente. La razón es porque la unión entre los iones, cationes y aniones, es una fuerza de atracción eléctrica, que es una fuerza muy intensa. Por lo tanto, tratar de separar esos iones para pasarlos a estado líquido o incluso gaseoso va a costar un aporte energético elevado, va a costar mucha energía. Por eso que sus puntos de fusión y ebullición sean elevados. Son duros. La dureza está relacionada con la dificultad a ser rayado. Los compuestos iónicos van a ser duros porque, debido a esa fuerza de atracción electrostática tan intensa, el hecho de rayar supone romper uniones. Con lo cual, si esa fuerza de atracción es muy intensa, me va a costar romperla. Por lo tanto, también me va a costar rayarles. Son frágiles, es decir, se van a romper cuando se les va a intentar deformar. ¿Por qué? Bien, si yo trato de formar un compuesto iónico, voy a pasar por un momento en el que se alineen iones del mismo signo, se pongan juntos iones del mismo signo. Y sabemos que cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, al alinear iones del mismo signo se van a producir un montón de repulsiones que van a ocasionar que este sólido rompa. Se disuelven bastante bien en agua. ¿Por qué? El agua es una sustancia muy polar. Los pares de electrones compartidos en las uniones están muy cerca del oxígeno. El oxígeno es un gran lador de electrones. Se dice que es muy electronegativo, por eso. Entonces, en el átomo de oxígeno del agua va a existir un cierto carácter negativo y en los átomos de hidrógeno, al casi perder sus electrones, va a existir un cierto carácter positivo. Por lo tanto, estas moléculas de agua se van a orientar en el sólido iónico. Cuando el sólido iónico se echa en agua, se van a orientar de tal forma que la parte negativa de las moléculas de agua, es decir, los oxígenos, se van a orientar hacia los cationes. Y la parte positiva de las moléculas del agua, o sea, los hidrógenos, se van a orientar hacia los aniones del cristal iónico, de tal manera que estas moléculas de agua van a hacer a modo de cuña y poquito a poquito van a ir separando los iones. Los cationes van a ser rodeados por moléculas de agua por la parte de los oxígenos y los aniones van a ser rodeados por moléculas de agua por la parte de los hidrógenos. No conducen la corriente eléctrica cuando están en estado sólido, pero sí cuando están en estado líquido o disueltos. ¿Por qué? Para que haya conducción de la corriente eléctrica, va a ser necesario que existan cargas en movimiento. Cuando tenemos el cristal iónico, las cargas están fuertemente unidas. Los iones, cationes y aniones, están fuertemente atraídos. En cambio, cuando lo tenemos en estado líquido o disueltos, estos iones ya tienen cierta libertad de movimiento. Por lo tanto, el cristal iónico no pueden conducir la corriente eléctrica porque sus cargas están fuertemente unidas, pero disueltos o líquidos sí que van a poderlo hacer, ya que estos iones, estas cargas, tienen cierta libertad. Sabemos que las sustancias covalentes pueden presentarse en dos formas, en dos tipos de sustancias: las sustancias moleculares y los cristales covalentes. Vamos a empezar a hablar de las propiedades de las sustancias moleculares, recordando lo que es una molécula. Una molécula va a ser una agrupación de átomos, pero además va a ser una agrupación neutra, una agrupación de átomos definida, en la cual estos átomos están unidos por enlaces covalentes. Las sustancias moleculares van a presentar temperaturas de fusión y ebullición variadas.
Es decir, nos vamos a encontrar con sustancias sólidas, sustancias líquidas y sustancias incluso gaseosas. Esto es debido a las fuerzas intermoleculares, a las fuerzas entre moléculas que existen entre unas sustancias y otras. Sobre fuerzas intermoleculares tendremos otro vídeo. No son solubles en agua. Solo algunas, solo las que son polares, es decir, las que son como el agua, con cierto carácter negativo en una zona de la molécula y con cierto carácter positivo en la otra zona de la molécula. No conducen la corriente eléctrica porque no presentan cargas en movimiento. Hablemos ahora de las propiedades de los cristales covalentes. Son muy duros y van a presentar elevados puntos de fusión y ebullición. La razón, tenemos un montón de átomos, muchos, una red, unidos mediante enlaces covalentes. El enlace covalente es un enlace fuerte entre átomos. Por lo tanto, tratar de rayar o tratar de fundir supone romper esas uniones, lo cual va a costar. Son frágiles, es decir, al tratar de deformarlos, se van a romper. La razón es que los átomos no pueden cambiar de posición sin que se rompan los enlaces que los mantienen unidos en la red. Estos átomos están unidos de tal forma que estos enlaces están muy direccionados, con lo cual tratar de deformarlos supone romper esas uniones. El ejemplo típico que podemos decir aquí es cuando se talla un diamante, cuando se le trata de dar forma a un diamante. No conducen la corriente eléctrica, al igual que antes, al igual que las sustancias moleculares, no poseen cargas en movimiento. No son solubles en agua. En este caso, no hay zonas con cierto carácter negativo ni con cierto carácter positivo. No son polares, por lo tanto, no se van a disolver en agua. Y por último, hablemos de las propiedades de las sustancias metálicas. Van a ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción que existe va a ser una fuerza de atracción eléctrica, es decir, intensa, y se da entre los cationes y los electrones de la nube electrónica. Eso supone que esta fuerza, al ser intensa, me impida poderlo separar con facilidad, es decir, pasarlo a estado líquido. Por eso los puntos de fusión y ebullición son altos. ¿Qué es lo que acabamos de explicar? Os vuelvo a poner temperaturas de fusión y ebullición elevadas por lo que acabamos de decir. Son duros también por lo que acabamos de decir. Si las fuerzas de atracción entre estos cationes y los electrones de la nube son intensas, me va a costar rayarlos, me va a costar separar, al hacer una raya, separar alguna de esas fuerzas, romper alguna de esas fuerzas. Son dúctiles y maleables. Es decir, se pueden hacer hilos y láminas fácilmente, sin que se llegue a romper este sólido metálico. ¿Por qué? Porque si tratamos de deformar el sólido metálico, no nos va a ocurrir como ocurría en los cristales iónicos, que se alineaban iones del mismo signo y se producían repulsiones. No. Aquí, al deformar, los electrones de la nube electrónica van a seguir estabilizando la estructura, con lo cual se va a poder moldear. Ejemplos típicos: el cobre, que se hace en forma de hilos, todos los cables son hilos de cobre. Y por ejemplo el aluminio, que se hace muy bien en láminas. No hace falta recordar el papel aluminio que tenemos en casa para envolver cosas. Y son buenos conductores del calor y de la electricidad debido a los electrones de la nube electrónica, que están en continuo movimiento, están en libertad moviéndose entre los cationes.
Y con esto y un bizcocho... ¡Hasta luego!